Ok, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este largo estudio que estamos realizando en el libro de Romanos. Hoy día nos toca analizar el capítulo 10 y si nos portamos bien, tal vez podamos comentar el capítulo entero. Así es que echémosles para adelante. Vamos a ver qué resulta hoy día. Entonces, en el capítulo anterior, en el capítulo 9, Pablo nos había empezado a tocar un tema delicado, que era el estatus de Israel en esta nueva circunstancia religiosa que es la, eh, la aparición de Jesús, ¿no? La aparición del Mesías. Y vamos a seguir con este tema en Romanos 10. En Romanos 9 vimos que Pablo propone una solución porque su problema es que la mayor parte de Israel no ha creído en Jesús. Por lo tanto hay un problema. El pueblo escogido, que es de hecho el pueblo que estaba esperando al Mesías, no acepta a Jesús como Mesías. Eh, a, a Pablo le va mucho mejor convirtiendo a gentiles que convirtiendo a judíos. Y por lo tanto hay un problema, hay algo que explicar aquí. Y Pablo se va entonces en el capítulo 9 por el camino de la predestinación y de Dios endureciendo el corazón. Es decir, básicamente lo que plantea Pablo es que Dios ha cegado a Israel. Pero ves, con esa idea va a seguir en este capítulo, así es que vamos a comenzar a, a discutir. Leamos entonces Romanos capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo el que cree. Ya, aquí hay algo interesante. Pablo no condena a los judíos de por sí. Pablo no es un antisemita, de hecho no puede serlo, él es judío también, ¿no? Pero él sí acusa a su pueblo, a Israel, de no haber estado a la altura de lo que se esperaba de ellos. Es decir, no los acusa de infidelidad a Dios, porque realmente dice que Pablo da testimonio de que tienen celo de Dios, es decir, es un pueblo que intenta mantenerse fiel a Dios. La acusación, entre comillas, de Pablo es que los judíos nunca entendieron el propósito de Dios y nunca entendieron el propósito de la Torá. Esto en la visión de Pablo. Porque Pablo argumenta que los judíos intentaron ser justos a través de la guarda de la ley, de la letra de la ley. Pero ignoraron que existía algo superior a eso, que es la justicia que proviene de Dios. Aquí la frase justicia de Dios puede interpretarse como la justicia que proviene de Dios o la justicia intrínseca de Dios. Y entonces el argumento de Pablo parece ser que es el siguiente.
los judíos intentaron ser justos en vez de recibir la justicia que proviene de Dios. Y el verso 4 nos informa entonces que en opinión de Pablo, el fin de la ley, es decir, el objetivo de la ley, la palabra telos en, en griego puede significar fin en cuanto término, o sea, algo, cuando algo se acaba, o fin en el sentido de finalidad, el objetivo. Y es así yo creo que hay que interpretar este versículo, porque la finalidad de la ley es Cristo para justicia de todo el que cree. Es decir, para Pablo, y esto también lo enseña en Gálatas, ¿no? Por eso es que yo creo que hay que interpretar así el versículo, es que la ley tiene como objetivo mostrarnos al Mesías, anunciarnos al Mesías y su justicia, y finalmente creyendo en el Mesías es que se obtiene la justicia que proviene de Dios. Ese es el argumento de Pablo. Un judío, por supuesto, va a rebatir esta idea, ¿no? Pero la opinión de Pablo es esa, es la ley tiene un propósito, ese propósito es Cristo, por lo tanto Cristo es superior a la ley y viene a sustituir la ley en definitiva, porque ya Pablo había dicho antes que no es el seguimiento de la letra de la ley lo que nos trae la justicia, sino que es el seguimiento de Cristo. De nuevo, estamos en esa idea de que la ley ha sido sustituida por Cristo, por el Mesías. Pero sigamos. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Y eso es una cita tomada del libro de Levítico, si no me equivoco, Levíticos 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Yo, Jehová. ¿Eh? En Deuteronomio también se va a decir que la Torá es la vida del pueblo, ¿no? Es la vida del pueblo. Ok, entonces eso es lo que dice la Torá. El que cumpla con los mandamientos, ese va a vivir. Pero Pablo continúa su argumento. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya, vamos a parar la lectura por ahí porque aquí estamos a niveles de escándalo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Pablo aquí es citar Deuteronomios 30, versos 12 al 13. Ahora, Deuteronomios 30 es un capítulo interesantísimo que yo creo que vamos a analizar de por sí, pero por el momento me voy a concentrar en estos versículos, en el 12 y el 13. Pero vamos a ir al contexto, vamos a incluso colocar la versión, el texto hebreo aquí al lado, porque vamos a ver el contexto. El contexto comienza en el versículo 11, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno, es Moisés el que está hablando, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos.
no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, para que la hagas, dice el texto hebreo. Entonces, fíjense que el Pablo cita este, este texto, pero lo cita tergiversándolo, es decir, lo cita no textualmente, sino que lo cita adaptándolo a sus propósitos. Por lo tanto, yo me pregunto si hace un legítimo uso del texto de Deuteronomio. Es decir, ustedes vieron que Deuteronomio en realidad lo que hace, eh, en realidad lo que hace Deuteronomio es argumentar que el mandamiento de Dios no es demasiado difícil y que no es imposible de ser cumplido. Todo el pasaje en Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14, está construido para decir que es posible cumplir la ley. De hecho, el mismo versículo, el capítulo 30, el versículo 15 dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Todo el capítulo 30 de Deuteronomios está construido para convencer al pueblo de Israel que ellos pueden guardar los mandamientos, pueden guardar la ley, pueden guardar la Torá, y que es guardando la Torá que ellos obtienen la vida y obtienen la unión con Dios. Pero Pablo nos va a decir exactamente lo contrario usando los mismos textos. Y él va a interpretar estos textos. Cuando Deuteronomios capítulo 30 pregunta quién subirá a los cielos, está diciendo para traernos la Torá. Pero aquí Pablo dice esto es para traer abajo a Cristo. Pablo ha desechado completamente la Torá y la ha reemplazado por Cristo. De hecho, aquí Pablo en el versículo 7 hace una cita un poco extraña porque él cambia la cita de Deuteronomio. La hace, no porque Deuteronomio dice, habla de cruzar el mar, aquí habla de descender al abismo para relacionarlo con la resurrección de Cristo. Y cuando Deuteronomio concluye que el mandamiento está cercano y no es difícil de cumplir y está cercano, está en la boca y en el corazón para ser cumplido, Pablo llega a la conclusión de que no es el mandamiento lo que importa, sino que es la confesión de Jesús como el Señor, como el Mesías. Aquí no hay implicación de divinidad. El título Señor no implica divinidad. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, el que acepta a Jesús como Mesías y Mesías resucitados, ese es el salvo según Pablo y no el que guarda los mandamientos. Y aquí hay una diferencia notable con Israel y parte de una interpretación del texto que
sin duda no está hecha como una exégesis adecuada. Pablo está manipulando el texto, porque Pablo no quiere aprender del texto. Pablo ya tiene su idea clara, él tiene su panorama claro. Lo que él está haciendo es retóricamente usando el texto y manipulando el texto para convencer a sus oyentes o a sus lectores. Pero él no quiere aprender del texto del Deuteronomio. Él lo está usando como argumento apenas. Ahora bien, esto también nos abre una ventana a al querigma primitivo, a la predicación primitiva, a la afirmación cristiana primitiva, que es justamente el versículo 9, ¿no? Así como los musulmanes resumen toda su religión en la declaración de que Alá es Dios, es el único Dios, y Mohammed es su profeta, así también Pablo parece resumir toda la religión cristiana en que hay un solo Dios, que Dios es Dios, ¿no es cierto? Y Jesús es su Mesías, el Jesús resucitado es su Mesías. Esa es la declaración cristiana. ¿Mm? Hay un solo Dios y Jesús resucitado es su Mesías. Ojo que Pablo le atribuye la resurrección de Jesús a Dios. Dios resucita, Dios lo levanta a los muertos. Jesús no se levanta de los muertos solo. Una acotación al margen. Y aquí está también el versículo 10, está el corazón de su doctrina de cómo se obtiene la justicia, cómo se es apto para la salvación. Primero se cree para justicia, o sea, estamos justificados porque creemos con el corazón. Creemos, es una declaración de fe. Y con la eso es para justicia, y con la boca confesamos para salvación. Y en ninguna parte hay mención de mandamientos, porque Pablo ha sustituido la Torá por Cristo y por la confesión de Cristo. Entonces ahora uno también empieza a entender las críticas que existían en el cristianismo primitivo, en el siglo I, hacia Pablo. Y sigue argumentando Pablo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y es exactamente lo que dice la Torá, lo que dice el Tanaj, digamos, la Biblia hebrea. Por ejemplo, uno recuerda el libro de Joel. Déjenme ver aquí si vamos a Joel, capítulo 3, si no me engaño. Va a ser más fácil que yo haga lo siguiente. Estos programas en vivo. Joel capítulo 2. En que Joel justamente, Joel, hablando en lenguaje escatológico, hablando del día de Jehová, cuando el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre, dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado.
Ok, la pregunta es ¿qué significa la declaración de Joel y todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo? Bueno, eh, esa declaración, fíjense que dice, como ha dicho Jehová. Esta declaración está íntimamente ligada a Deuteronomios capítulo 30. Entonces vamos a ir a Deuteronomios 30, verso 1. Deuteronomio 30 habla acerca del final del exilio. Eh, en Deuteronomios capítulo 27 comienzan a ser descritas las maldiciones del pacto y todo lo que le va a ocurrir al pueblo de Israel cuando desobedezca a Dios. Y de hecho, las maldiciones del pacto de Deuteronomio 27 corresponden al, a el segundo exilio del pueblo de Israel. Y el Deuteronomios 30 dice lo siguiente: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Tengo a Pablo demasiado en la cabeza. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido, aun cuando estuvieres desterrado en las partes más lejanas y todo lo demás. Eh, el, el punto es que Deuteronomios 30 enseña que luego del exilio, al final del exilio, cuando el pueblo de Israel haya sufrido todas las maldiciones del pacto, entonces el pueblo va a volver a Dios y va a clamar a Dios. Y ese clamar a Dios implica también obedecer a la voz de Dios, obedecer los mandamientos. Invocar el nombre de Dios no es excluyente y no es opuesto a la obediencia a los mandamientos, según Deuteronomio. Eso es el significado que tiene invocar el nombre de Dios. Es tú te vuelves a Dios. Por supuesto, tú estás en problema, tú estás en la condición más precaria. Tú te vuelves a Dios. Eso significa arrepentirse. Vuelves a Dios. Lamentas tus errores pasados, tu desobediencia pasada. Te vuelves a Dios. Clamas a Dios y Dios te escucha y te rescata y tú comienzas a andar en los caminos de Dios, lo que siempre significa obedecer sus mandamientos. Pero Pablo hace algo muy distinto. Pablo argumenta que es posible, es posible clamar a Dios sin estar sujeto a los mandamientos. Eso es lo que está implicando Pablo. Y a mí me incomoda esto porque eh, simplemente yo creo que Pablo está abusando de los textos. ¿No? Vamos a hacer una búsqueda más rápida de un texto que se me vino a la mente, pero no sé, no creo que lo vaya a encontrar ahora.
Vamos a buscarlo. No, ok. Eh, claro, siguen siendo los versos de Joel. Joel usa la expresión no será avergonzado el pueblo, que no volverá a ser avergonzado. Vamos a ir al contexto en que lo dice. Eh, Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las lluvias tempranas y tardías son el ejemplo de la bendición de Dios. Eso, de hecho, eso es una parte del Shema de Israel. No este versículo, pero la mención a la lluvia temprana y tardía. Las ceras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército, que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas entre vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Fíjense que estos textos hablan de la restauración de Israel. La expresión no será más avergonzado, no será avergonzado, está relacionado a la a, a la a, a la restauración que Jehová hace, que Dios hace en su pueblo cuando su pueblo vuelve a él. Y de hecho parte de esa restauración es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero primero ocurre la restauración y después ocurre el derramamiento del Espíritu Santo. Pero eso es algo que quizás nos vaya a interesar más adelante. Sigamos entonces con Romanos en el capítulo 10. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y aquí estamos de acuerdo. ¿eh? Eh, Dios atiende tanto a griegos como a judíos, a judíos como a gentiles. Está bien. Y todos los que lo invocan, es decir, todos los que se acercan a Dios, se adhieren a Dios, son aceptados, ya sean gentiles o judíos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la cita de Joel capítulo 2, versículo 32, como ya hemos visto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y aquí Pablo hace un salto cualitativo, porque el, los textos del Antiguo Testamento hablan de invocar a Dios y colocan el tetragramatón, el nombre inefable de Dios que nosotros, no sé si feliz o infelizmente, yo creo que felizmente pronunciamos mal como Jehová. ¿Okay? Pero en el versículo 14, Pablo comienza a introducir la idea de que en realidad no hay que invocar el nombre de Dios, lo que hay que invocar es el nombre de Cristo. Porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y ciertamente en quien no han creído es en Cristo.
Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es una cita del libro de Isaías. Verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Esa es una cita de Isaías en el capítulo 53, versículo 1. Lo que es muy curioso porque leída en su contexto, la declaración de Isaías se refiere a la proclamación del fin del exilio babilónico en ese caso. Pero en fin, dejemos por alto, pasemos por alto eso. Pablo está usando el verso de Isaías como una referencia al anuncio del Evangelio. Ok. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué entiende Pablo por palabra de Dios aquí? Un judío entendería por palabra de Dios la Torá. Y a lo mejor un judío diría, sí, bueno, lo que hay que hacer es recordarles a los judíos que Dios es misericordioso y que cuando ellos clamen a Dios, Dios va a estar siempre atento a escucharlos. De hecho, Deuteronomio capítulo 4 dice, ¿qué otro pueblo tiene Dios más cerca, más cercano, que responde cada vez que clamamos a Él? Estoy parafraseando, pero es eso, es esa la idea que está en Deuteronomio capítulo 4. ¿Ya? Pero ahora Pablo opone todo eso y coloca, y él está pensando ahora la fe en el Mesías. Y por palabra de Dios no está pensando en la Torá, está pensando en el Evangelio, en el querigma cristiano, en la proclamación cristiana. Recuerden que todavía no existe Nuevo Testamento en la época de Pablo. Se está elaborando. Y el Nuevo Testamento va a ser formado en un largo proceso que se inicia en el siglo III y termina a principios del siglo V. Así que todavía falta mucho para que haya Nuevo Testamento. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra su palabra. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Ya, y aquí tenemos otro problema grande, muy, muy grande, un problema gigantesco, porque Pablo ahora cita un versículo de Deuteronomio 32. Y el asunto es que Deuteronomio 32 contiene una canción, un poema que Moisés tenía que hacer aprender a los israelitas, donde está resumida la historia de Israel, cómo Israel se iba a ir al exilio y cómo iba a ser rescatado de ese exilio por Dios. En ese poema está resumida la historia de Israel. Y ese poema tenía que ser testigo contra Israel, porque ahí está descrito, mire, ustedes van a pecar contra Dios y ustedes se van a ir al exilio, Dios le va a traer las maldiciones del pacto y finalmente Dios los va a rescatar cuando ustedes se arrepientan. Y examinemos por un segundo este versículo, cuando efectivamente Pablo dice lo que Deuteronomios dice lo que Pablo está insinuando. Vamos a partir del versículo 19 del capítulo 32 de Deuteronomios, que dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Israel había
despreciado la ley de Dios, ¿no? Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Aquí Dios está condenando al pueblo de Israel a recibir las maldiciones del pacto, lo está condenando al exilio, por ejemplo. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, porque adoraron ídolos, ¿no? Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Por supuesto, ese pueblo que no es pueblo son los gentiles y la nación insensata son los gentiles. Y Pablo nos está diciendo entonces que los gentiles convertidos al cristianismo son, al parecer eso es lo que entiendo de Pablo, al menos lo que entiendo de Pablo, los gentiles convertidos al cristianismo son ese pueblo que no es pueblo y esa nación insensata que Dios usa para provocar a celos a Israel. Entonces, la iglesia gentil es instrumento de Dios para provocar a celos a Israel. Es parte del castigo a Israel. Es funcional al castigo, entre comillas, no, o sin comillas, de Dios a Israel, porque Israel no ha cumplido los mandamientos de Dios. Porque fuego se ha encendido en mi ira, dice Dios a través de Moisés, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos, los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, sobre los judíos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga, dientes de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes. Por fuera desolará la espada y por dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, el exilio, ¿no? Que haría cesar de entre ellos, entre los hombres, la memoria de ellos. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho esto y no Jehová. Y aquí el Deuteronomio 32 comienza a cambiar el rumbo. Dios había estado castigando a Israel. Uno de esos parte de sus castigos es provocarlos a celos con una nación insensata. Pablo nos informa que esa nación insensata al parecer es la iglesia cristiana gentil. Y fíjense que esta nación insensata, miren lo que dice de ella, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimientos. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera prosperado? En el contexto de Deuteronomio 32, el pueblo que no es pueblo y la nación insensata son los gentiles que van a dominar sobre Israel y lo van a maltratar, por lo tanto, mientras Israel está en exilio. Pero pronto se da cuenta Dios que finalmente esto tiene que tener un límite, porque si no los gentiles van a pensar nosotros ganamos y nosotros destruimos al pueblo de Israel y esto es obra nuestra y no de Dios. Y no se van a dar cuenta los gentiles que ellos son el instrumento del castigo a Israel porque el propio Dios los entregó, así como Dios entregó a Judá y a Jerusalén y al templo por ocasión de la invasión de Nabucodonosor.
Y dice, y fíjense lo que dice el versículo 31, porque la roca de ellos, o sea, el Dios de ellos, el Dios de los gentiles, no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Es decir, los gentiles están confiando en un poder espiritual, en un Dios que no es el Dios de Israel. Y Moisés dice, no hay comparación. Y los mismos gentiles se dan cuenta que no hay comparación. Y más adelante, Moisés, en este poema, va a mostrar cómo eh, Dios se va a vengar de las naciones, de los gentiles, de las naciones, de la nación insensata, y va a reivindicar a su pueblo. Dice versículo 39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mis manos y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano eh, y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución de los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, a Israel, porque él vengará la sangre de sus siervos, del pueblo de Israel, y tomará venganza de sus enemigos, las naciones, el pueblo insensato, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Entonces, lo que me llama la atención es que Pablo, que no tiene ninguna intención de hacer exégesis de Deuteronomio 32, toma como pretexto este versículo de Deuteronomio 32, lo saca de su contexto y hace ver como que Dios está usando a la iglesia cristiana gentil para provocar a celos a Israel. Pero si nosotros tomáramos en serio esa interpretación de que realmente es eso lo que significa este versículo, tendríamos que temblar y tener mucho miedo porque Dios finalmente en Deuteronomio 32 dice que Él se vengará justamente de esas naciones que fueron usadas para castigar a Israel. Y yo creo, sí, sinceramente, que la iglesia cristiana tiene que tomar cuidado. Vamos a ver, Pablo va a decir algo parecido más adelante, porque si Dios efectivamente castigó a Israel por desobedecerlo, no va a dejar impune a la iglesia cristiana. No la va a dejar impune. Y la iglesia, el cristianismo en general, me estoy refiriendo con la iglesia al cristianismo en general, no lo ha hecho nada de bien durante toda la historia. Ha hecho, ha hecho sus cosillas. De hecho, probablemente el cristianismo sea la religión que más seres humanos ha matado durante toda la historia. Así es que yo tendría cuidado. Ok, no digo más. Verso 20. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y eso es cierto. Israel tampoco lo ha hecho de maravilla. De hecho, está en el exilio. Y es cierto, Dios acepta también a los gentiles. Eso es cierto, es una enseñanza de la Biblia hebrea, del Tanaj. Lo dice Isaías, lo dice la propia Torá. En fin, no hay duda acerca de eso. Todo mi reclamo. Entonces, no hay.
Ok, y por otro lado, Pablo también va a ser obligado a decir más adelante, pero aquí me estoy adelantando un poco, que Dios finalmente va a restaurar a Israel. Entonces no se trata aquí de apoyar la teología de que Israel sufre las consecuencias de haber matado a Jesús y que ha sido completamente sustituido por la iglesia cristiana. Eso no es lo que está en Romanos y no es lo que está en la Biblia, de hecho. De hecho, Pablo en Romanos va a concordar después lo que enseña la Torá de que Israel va a ser restaurado, como vimos en Deuteronomios 30. Lo que estoy diciendo aquí, lo que estoy diciendo aquí es que Pablo, en su afán de argumentar en favor del naciente cristianismo y en favor de argumentar la sustitución de la Torá por Cristo, toma los versos de la Torá y los emplea absolutamente fuera de contextos, incluso haciéndolos decir exactamente lo contrario a su significado original. Y así es Pablo, esta es la forma en que Pablo funciona, en que Pablo argumenta. Ahora bien, lo que sí es cierto es que Dios acepta a gentiles y a judíos, y que Dios salva a aquellos que lo invocan. Pero invocar a Dios, por supuesto, significa tener confianza en Él y ejercer fe en Él, pero también significa estar dispuesto a obedecerlo, porque significa adherirse a Dios, y tú no puedes adherirte a Dios sin obedecer a Dios. Ok, pero yo creo que ha sido ya suficiente discusión por este capítulo que está sin duda demasiado intenso. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, Shabbat Shalom.